Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Le damos a nuestro siempre generoso y atento auditorio la más cordial bienvenida a la mesa con el eje temático de filosofía y género dentro de este importante coloquio nacional de filosofía organizado por el Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía. Desde luego hacemos extensiva esta bienvenida a nuestras y nuestros estimados ponentes, Livia Yuritsi Contreras, Ramón Espinosa Contreras y un servidor que tendré el honor, a su vez, en esta ocasión, de moderar el presente encuentro. Me permito comunicar a ustedes que tenemos habilitada la sección de comentarios y preguntas en las redes sociales para que a lo largo de las presentaciones puedan compartirnos sus comentarios e intervenciones. Cada ponente contará con 15 minutos para dar lectura a su trabajo y ofrecernos su presentación, reservando para el final de las participaciones de quienes amablemente nos escuchan un momento para que puedan intervenir. Les solicitamos de la manera más atenta apagar su micrófono mientras está en uso de la palabra la o el ponente correspondiente. Sin mayor preámbulo, quiero darle la palabra en este momento a Livia Yuritsi Contreras, quien nos compartirá su ponencia intitulada La identidad sexual y de género, de la patologización a la reconceptualización jurídica. Por favor, Livia. Muchas gracias, Esteban. Bueno, pues para mí es un gusto estar aquí. Agradezco al comité organizador de este círculo de profesores de filosofía y me voy a permitir compartir pantalla en este momento. Pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Así es. Muchas gracias. Bueno, como ya comentaba Esteban, nuestro moderador, en esta ocasión he preparado una ponencia que versa en gran medida sobre el tema de investigación que estoy trabajando en el doctorado. Y bueno, lo he titulado La identidad sexual y de género, de la patologización a la reconceptualización jurídica. Y sin duda considero que una manera de empezar a hablar sobre estas nociones de identidad sexual e identidad de género es a partir de que es Michel Foucault. En ese sentido, yo tomo algunas de sus teorías, de sus conceptos en Historia de la Sexualidad, tomo 1, y también en Vigilar y Castigar. La importancia de este autor, me parece, para empezar a abordar los temas que pretendo, es que para empezar plantea en Vigilar y Castigar, por ejemplo, este cambio en cuanto al sistema penal en muchos lugares del mundo, particularmente en Europa, respecto a la innovación en los códigos penales con la modernidad y cómo cambia nuestra idea de justicia y también lo que se ha pensado sobre los castigos, sobre la pena, etcétera. Por ejemplo, se acaban los suplicios, también la exposición pública, y ahora pensamos más en penitenciarías, en otro tipo de penas vinculadas más con la conciencia de el ser criminal o la persona que delinque. Bueno, en esa medida también me ha interesado profundizar en historia de la sexualidad, ya que de alguna manera este autor, Foucault, nos dice que durante los siglos XIX y XX la justicia se declaró incompetente en provecho de la medicina. Esto quiere decir que de alguna manera el área jurídica durante este periodo histórico estaba relegada o no tenía la importancia que actualmente tiene. Con esto, entre otras cosas, quiero decir que la medicina en ese entonces ostentaba la tutela sobre el cuerpo humano y el derecho fungía como instrumento de control social. Muchas de estas historias lastimosas también lo cuenta Judith Butler en su texto Deshacer el género. Entonces, bueno, digamos que durante el siglo XX, sobre todo, se da esta superposición de la psiquiatría, sobre todo, y la sexología para hablar y determinar diferentes cuestiones sobre el cuerpo humano. En ese sentido es que podríamos seguir a Foucault en este sentido de pensar la sexualidad como dispositivo de poder y hablar un poco también del discurso tanto de la medicina como del derecho respecto a las prohibiciones sexuales en Occidente.
Entonces, bueno, a partir de lo que se ha denominado, sobre todo en el siglo XIX y XX, respecto a la identidad sexual y de género, pues se pensaba en gran medida desde la medicina y la psiquiatría como una anomalía, una enfermedad o una patología. Y esto fue una herencia cultural que permeó en Europa, en Estados Unidos y, por supuesto, en el resto del continente americano. Esto tuvo como consecuencias, entre otras cosas, que se institucionalizaran normas jurídicas que penalizaban las relaciones homosexuales o la sodomía como una práctica, por ejemplo. Entonces, bueno, aquí les pongo un ejemplo de códigos penales en América Latina, el de Puerto Rico, aquí está presentado, que penalizaban la sodomía. Esto también sucedía en Ecuador, incluso en algunos lugares de México, por ejemplo, en Tamaulipas, donde se penalizaba este delito de sodomía, es decir, tener relaciones con una persona del mismo sexo o que se cometiera el crimen contra natura, como dice aquí. Hay que pensar mucho esta noción de contra natura como tema de análisis, en el cual la sodomía empieza a caracterizarse como delito sexual y a la persona homosexual, en este caso, como sujeto jurídico. Ahora, la pregunta es, ¿qué sucede en el siglo XXI? Bueno, gran parte de la herencia de estas teorizaciones de Michel Foucault, pues, tuvieron impacto y al mismo tiempo en los posteriores estudios queer, incluso en los estudios sobre hombres y masculinidades. Pero si nos remontáramos como un poco más atrás, no podríamos dejar pasar la importancia de Simone de Beauvoir, por ejemplo. Si bien no conceptualiza la noción de género, sí plantea diferentes problemáticas al respecto. Entonces, en gran medida, el feminismo también se vincula con estos estudios posteriores. Entonces, bueno, lo que me interesa llegar es a la psicologización y penalización que se da de la homosexualidad, por ejemplo, tanto en el terreno clínico como en el terreno jurídico. A eso lo denomino aquí como la nueva ética cosmopolita. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en el año 1973 la Asociación Americana de Psicología, mejor conocida como la APA, elimina a la homosexualidad de su Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM, para ya no considerar a la homosexualidad una enfermedad. Esto lo sigue después la Organización Mundial de la Salud en 1990, cuando también quita la homosexualidad como una enfermedad mental. Esto a mí no deja de impresionarme porque realmente, pues, de 1990 a la fecha es muy poco tiempo que se dio este cambio en la visión acerca de la homosexualidad. Y bueno, esto tuvo diferentes consecuencias y a la par tendríamos que considerar, por ejemplo, que esto tuvo gran importancia porque la Organización Mundial de la Salud, pues es una institución que tiene mucha influencia también como una mano derecha, una institución coordinadora de la Organización de las Naciones Unidas. Y como sabemos, pensando en esto de los discursos de poder, la ONU tiene mucha presencia a nivel internacional, en la cual plantea de alguna manera cierta ética cosmopolita respecto a los derechos humanos que se espera que se sigan en todos los estados, naciones del mundo. Entonces, bueno, a partir de ese momento de 1990, tanto la OMS como la ONU empiezan a desarrollar diferentes discursos e instrumentos en torno a la sexualidad y al género. Empieza un proceso de reformulación jurídica en el que se deslindará a la orientación sexual, que yo la abrevio aquí como OS, de la tutela médica. Es decir, a diferencia de lo que sucedía en el siglo XIX y XX, según nos explica Michel Foucault, en el cual la medicina tenía la primicia sobre el cuerpo humano, sobre se va a encargar de dar estos parámetros y de decidir sobre el cuerpo humano. Entonces, bueno, hay una ilegalidad de la discriminación sobre la orientación sexual diversa, empieza una despenalización jurídica, en otras palabras, empieza a quitar a la homosexualidad como delito en muchos códigos penales y también empiezan a promoverse políticas de reconocimiento sobre este tema concreto
de la orientación sexual diversa. Aquí les pongo una síntesis de todos los documentos jurídicos que se han desarrollado desde la ONU en el siglo XXI. Tenemos el primero, en el cual se empieza a hablar de orientación sexual diversa como de identidad de género a partir de 2007. Entonces, bueno, aquí les pongo todo esto. No sé si se escucha mucho un ruido por aquí atrás, espero que no. Trataré de hablar un poquito más fuerte. Bueno, entonces tenemos de 2007 hasta la fecha se siguen desarrollando diferentes. Quizá más son los principios de Yogyakarta de 2007, en el cual se establece por primera vez la distinción entre orientación sexual por un lado e identidad de género por otro. No ahondaré en esta distinción. Creo que más o menos a las personas les queda claro. Sin embargo, hay que considerar que, bueno, las tres grandes tipologías de orientación sexual es la heterosexualidad, la homosexualidad y la bisexualidad. Y al mismo tiempo se establece sobre la identidad de género, que abarca tanto a las personas trans en sus diversas gamas, como a las personas intersexuales en ese momento. Sobre ello hubo un cambio en 2017 donde se afirmó que la intersexualidad no podía considerarse más como una identidad de género, sino que debía considerarse como una condición biológica o gonadal con características particulares. Este cambio, por ejemplo, nos deja ver cómo estos temas siguen evolucionando y se sigue cambiando la conceptualización y la manera de entenderlos. Entonces, bueno, este asunto me parece muy interesante. Aquí les pongo también una síntesis de lo que se entiende como el acrónimo o las siglas de la diversidad sexual y de género. Hola, hola. Ay, como que Hola Lidia, creo que tuvimos una interrupción. Si gustas de falla. nuevo compartirnos tu material y continuar, muchas gracias. Sí, como que se nos cortó a todos. Bueno, entonces, decía, lo que atraviesa tanto a la noción de orientación sexual como a la identidad de género y todas estas identidades de las que les he comentado es este principio jurídico de autoidentificación o autodeterminación de la persona respecto a su identidad sexual y de género. ¿Qué significa este principio jurídico? Que se reconoce legalmente que para constituir la identidad personal no hace falta la corroboración fenotípica o genotípica como identidad de género. Dicho de otro modo, se trata ahora en el terreno jurídico, ya no clínico, ya no psiquiátrico, de un derecho subjetivo, un derecho al libre desarrollo de la personalidad y también un derecho sexual. En palabras de Judith Butler, por ejemplo, este principio jurídico se podría entender como una noción antisustancialista sobre la sexualidad en los documentos jurídicos, lo que se considera como legal y lo que se considera también como esta ética cosmopolita de la era contemporánea. Quizá algo quisiera retomarlas ya para ir terminando, es que en 2008
se promulgó la Declaración sobre Derechos Humanos, Orientación Sexual de Género. Y esta declaración es importante porque tuvo una gran cantidad de estados firmantes a favor, digamos, de este tipo de derechos sobre orientación sexual e identidad de género. Gay friendly podríamos denominarlos. Pero por otro lado, se hizo más evidente un posicionamiento político de otros estados que no aceptaban este tipo de derechos. Se ha denominado también como una disyuntiva ante los derechos sexuales y de libre desarrollo de la personalidad sobre estos temas. En este mapa les muestro en color azul aquellos estados, digamos, gay friendly o pro derechos, y en rojo aquellos estados que no solo no estaban de acuerdo, sino que además promovieron una declaración en contra de estos derechos y fueron firmantes. Gran parte de estos países eran aquellos de la anteriormente llamada Conferencia Islámica, ahora denominada Organización para la Cooperación Islámica, que comprende 57 estados miembros. Este asunto a mí me parece interesante porque además de que son muchos estados, realmente estamos hablando de una cantidad considerable de países a nivel mundial que se están posicionando en contra de estos derechos de la orientación sexual y de la identidad de género, que no es nada despreciable. Me parece que es una oportunidad muy interesante para que como filósofas, como filósofos, nos preguntemos sobre otras formas, otras nociones culturales, sobre cómo se entiende tanto el cuerpo sexuado como la sexualidad, como la identidad y, por supuesto, la identidad de género. Creo que es un tema fértil de análisis y concretamente en los estudios que estoy desarrollando en el doctorado estoy abordando al país de Argelia, al Jazair, precisamente tratando de investigar un poco estas nociones sobre el cuerpo sexuado, la identidad de género, la orientación sexual, la sexualidad, cómo se percibe más allá de pensar que los países árabes, por ejemplo, son países retrógrados o conservadores, o simplemente resolver de una plumada el problema pensando que todo tiene que ver con la religión, con el Islam. A mí me parece que seguramente hay más detrás de ello. En fin, otro asunto interesante, ya para cerrar, tiene que ver con un estudio jurídico elaborado por la ONU en 2016, donde ya se establece que los estados tienen la responsabilidad de respetar y proteger las identidades de género no binarias. Y se mencionan algunas de las identidades no binarias. Entre ellas se encuentran las personas biespirituales y las personas mushe. Sabemos que estas personas mushe suelen ubicarse en la región de Juchitán de Zaragoza, en Oaxaca, y bueno, de alguna manera estas personas no binarias, las que les menciono, por ejemplo, las personas biespirituales y las mushe, nos invitan también a pensar otras formas de entender los derechos. Con esta cita que les pongo abajo, no se pueden negar las conquistas de los derechos individuales, a todo eso a lo que he aludido con el acrónimo de lo LGBTI+. Y estos derechos individuales tienen como agente al individuo heredado de la tradición liberal occidental europea, por supuesto. La pregunta sería si habrá luchas respecto a estos temas que provengan de una matriz que no sea liberal. Porque, por ejemplo, las personas mushe en Oaxaca han establecido esta identidad no binaria desde una lucha que no podríamos decir que necesariamente proviene de los movimientos LGBT. Y hay muchas otras identidades que tampoco vienen desde esta línea. Entonces, bueno, habrá que pensar otras formas también de analizar estos temas que no cerraría, dejando abierta, por supuesto, la posibilidad de reflexionar la paciencia. Muy bien, pues agradecemos mucho a Lidia el habernos compartido parte de su investigación. Es parte de la motivación de este tipo de coloquios y de encuentros, ¿no? Que podamos compartir
saberes, conocimientos, perspectivas. Y me ha llamado mucho la atención justamente el análisis teórico que propones, sobre todo incidiendo, por ejemplo, en los factores, ¿no? Sobre el ejercicio de los derechos ciudadanos y sobre la visibilidad, ¿no? De las personas lesbianas, gays, bisexuales, transvestis, transgénero, transexuales, intersexuales. Creo que sobre todo en el caso del Estado, llamémoslo democrático contemporáneo, como bien atendías en tu última pregunta, pues avisora, ¿no? Un horizonte de investigación, de búsqueda, de reflexión y de cuestionamiento, pero sobre todo de crítica activa muy importante. De modo que agradecemos mucho a Livia su participación. Estaba también haciendo algo de tiempo para saber si tendríamos la fortuna de que nos acompañara el doctor Ramón Contreras, quien nos presentaría el día de hoy una ponencia intitulada Violaciones a la democracia y a los derechos humanos. Si no es así, bueno, me voy a permitir dar continuidad para aprovechar nuestro tiempo con pues un texto que he preparado para esta ocasión y que creo se comunica con lo que nos ha comentado Livia en torno a este tránsito de la patologización a la reconceptualización jurídica, ¿no? Sobre todo porque hablamos de principios, de conceptos, de órdenes y de lógicas, ¿no? En ese sentido, bueno, agradecemos la interesante reflexión de Livia y vamos a continuar con nuestra mesa. Voy a presentar a ustedes una reflexión que he intitulado Escuela Política, Educación Popular y Feminismo Crítico desde la perspectiva decolonial. Primero, tengo que hacer una confesión y un reconocimiento. Estoy hablando ante ustedes aquí porque tengo privilegios de muchos tipos que me han permitido encontrarme con un interés y una preocupación por identificar los momentos de desigualdad de género y porque quiero trabajar con la comunidad a la que pertenezco para establecer vínculos cercanos y escuchar a las diversidades de ser y de estar en este mundo que son muchos mundos. Una vez que he hecho este reconocimiento desde el lugar desde donde estoy hablando y siguiendo las pistas críticas de Ochi Curiel, partimos de un problema teórico e interpretativo. La genealogía feminista se originó primero a partir de la universalización del género, sin tomar en cuenta, por ejemplo, la interseccionalidad en un primer momento, ¿no? Un movimiento de rastreo y de análisis que nos puede conducir hasta la crítica del feminismo blanco hegemónico. El feminismo postcolonial, en este sentido, es una forma de feminismo que se desarrolló como respuesta al hecho de que el feminismo parecía centrarse solo en las experiencias de mujeres de culturas occidentales. Entonces, se trata en este momento de atender el llamado, sobre todo, y escuchar, ¿sí? En muchas ocasiones guardar silencio, pero guardar silencio de forma activa, en atención. Y es aquí donde yo quisiera hacer una invitación a quienes nos están escuchando, de lejos y de cerca. Escuchemos también el feminismo de las mujeres afrodescendientes. Ochi Curiel Pichardo cuestiona desde ese lugar el régimen heteropatriarcal a partir del giro decolonial. Se convierte en feminista lesbiana, antirracista y cimarrona en la búsqueda de redefinir los espacios públicos y cuestionar al feminismo blanco racista que quita la agencia de las mujeres racializadas. Entonces se critica el feminismo hegemónico clasista. Las matrices o marcadores de exclusión y discriminación como la raza y la clase se tienen ante nosotros como estructurales y sistémicos, pero es posible atajarlos y entenderlos desde la perspectiva de la colonialidad y la modernidad. Se presenta así un proyecto político de liberación y de demanda de autonomía para todos los condenados del mundo. Entonces, las pedagogías feministas decoloniales, por ejemplo, todavía para Ochi Curiel resultarían eurocéntricas,
la ciencia que estudia la educación, que ha implicado reproducir, por otro lado, la colonialidad del saber y las lógicas de la colonialidad, y por lo tanto, las lógicas de la opresión. Surgen así pedagogías críticas como la de Paulo Freire, la de la teoría de Budapest, que cuestionan el modo tradicional de entrar en estos procesos de enseñanza-aprendizaje, pero que proponen una educación sobre todo para la transformación, ¿no? La pedagogía del oprimido, y entonces así generar procesos de concientización, podemos decir, de mirada crítica, de una mirada que buscaba la liberación de los oprimidos, que estaba vinculada con procesos dialógicos, de educación del pueblo, de educación popular. Es decir, el camino que se estaba tendiendo era hacia permitir la rehumanización después de prolongados y muy crudos procesos de deshumanización. Los oprimidos buscan emanciparse de los opresores. Esperanza y construcción de la libertad cuando los oprimidos toman conciencia de su opresión. Entonces Freire efectivamente universalizó al oprimido, pero le ha faltado, según Ocho y Curiel, tomar en cuenta las particularidades de los oprimidos. La pedagogía crítica es así una propuesta revolucionaria al momento de romper con las formas tradicionales que anteriormente perseguían una suerte de universalización de los principios, de los conceptos, de las formas, de los estilos, de los modos de vida. Esos son los límites más importantes de esta propuesta, a decir de Ocho y Curiel. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se asume la opresión sin considerar las diferencias coloniales, por ejemplo, las de inferiorización y las de deshumanización de los oprimidos. Catherine Welch se preguntará entonces, ¿dónde quedan las resistencias históricas? Bueno, pues para empezar, parece claudicar de la crítica del antropocentrismo, por ejemplo. Y sin embargo, es también un antecedente importante que no debemos perder de vista para las pedagogías decoloniales, como una crítica sostenida de las estructuras patriarcales. Pedagogías críticas, pedagogías basadas en la observación atenta de la desigualdad y que son confrontadas precisamente por las pedagogías feministas. Y es ese entrecruzamiento crítico el que a nosotros nos ha interesado también poner de relieve aquí entre nosotros. Transformación y emancipación de las mujeres. Sin embargo, ignoraron la matriz moderna colonial y son de alguna manera indiferentes al poder colonial, aunque sean críticas del orden hegemónico. Y aquí puede también ponerse de relieve una dialéctica. Hay que considerar de este modo los efectos de la conquista, la imposición europea de género que parte del género, por ejemplo. La interseccionalidad se ve aquí desde un punto de vista más bien descriptivo, podríamos decir, ¿no? Se introducen raza y clase, pero sin cuestionar, por ejemplo, cómo operan las jerarquías coloniales. Todas las categorías del norte global que no consideran el sur a los condenados, que no son blancos y que reproducen la jerarquía noroccidental. Esa es la cuestión de la modernidad y la colonialidad que tanto le interesa observar y criticar a Ocho y Curiel, ¿no? Comprender finalmente estas prácticas de producción del conocimiento, esta historicidad, esta apoliticidad que parten de lógicas son sumamente antropocéntricas. Entonces, comprender que la modernidad occidental no habría sido posible sin el colonialismo, ¿no? Deshumanización de los seres que no corresponden al paradigma occidental. Cuestionar el saber eurocentrado que silencia otros saberes y otras narrativas. Activación de las memorias de pueblos, desaprender saberes coloniales mediante el diálogo y la acción colectiva. No se trata de saberes exclusivamente, por supuesto, escolarizados o académicos. Y es ahí donde Curiel Pichardo nos habla del cimarronaje intelectual, ¿no? De esta exclusión y esta invisibilización, ¿no? Que se hacen patentes finalmente, productos de los saberes coloniales. Entonces, identificó conceptos que surgen desde las experiencias subalternizadas, que rompen los imaginarios de la dominación, teorías que surgen colectivamente y que tienen la potencia de generalizar sin universalizar. Comprendiendo las diferencias y las heridas coloniales, se puede así producir un debate epistémico interesante, rescatar y reconocer conocimientos otros, mundos
diferentes, formas de vivir diferentes, ontologías más bien relacionales, prácticas comunales. Cuestionar con esto las prácticas pedagógicas coloniales, ¿no? Este es uno de los blancos de la crítica de Och y Curiel, y que a nosotros nos parecen súper interesantes porque hay de por medio pues, el reconocimiento de las agencias de los sujetos oprimidos, ¿no? Como sujetos con derechos, antes, ahora y después de los procesos decoloniales. Entonces, los procesos de investigación, la fuerza, por ejemplo, de la universidad, ¿no? Y de las plataformas desde las que nosotros hablamos, ¿no? Con ese privilegio, también han de ser observadas. Y también podemos pensar desde fuera de ellas, desde luego, y proponer perspectivas distintas. O incluso la aparición de investigaciones dentro de las universidades y estudiar la historia de las universidades, ¿no? De los blancos, de los mestizos, cómo se prioriza en un momento dado el saber y por otro lado se prioriza el hacer, ¿no? Cómo se prioriza, en el caso, por ejemplo, de la intelectualidad cimarrona, ¿no? La oralidad, la espiritualidad, el hacer, ¿no? La práctica. Nos descoloca finalmente, y creo que eso es fundamental para poder también ser consistentes con la crítica. Cuestiona el saber escolarizado hegemónico. Entonces son formas de crear saber no solo a partir de la escritura, ¿no? Saberes subyugados que cuestionan el orden moderno, colonial, la restauración de la dignidad para sanar los cuerpos violentados por la colonialidad, ¿no? ¿Dónde está esa memoria diferencial? Y si es posible aliviar el dolor, ¿no? que se ha producido, ¿no? De todos estos procesos coloniales. Estas son las escuelas feministas decoloniales cimarronas a las que hace alusión Och y Curiel, que bueno, incluyen saberes solidarios, más bien comunales, prácticas de proyectos que desean los límites y la posibilidad de las pedagogías otras, saberes que provienen desde las comunidades. Y son varios colectivos posicionados desde las pedagogías feministas decoloniales. Nos podemos ir de República Dominicana, Haití, así como en los Altos de Chiapas, ¿no? Los caracoles, pedagogías que buscan retejer los lazos que han roto los procesos violentos, ¿no? De esta ferocidad de la colonialidad no europea, eurocentrada y depredadora. De lo que se trata entonces es de desmontar la idea de la colonialidad de género. ¿Qué ha dicho a este respecto el feminismo blanco? Bueno, pues la universidad es la institución de la colonialidad por excelencia, no es una institución de raigambre colonial. Desde la decolonialidad tendríamos que hacer un esfuerzo por disputar políticamente, ¿no? Nos dice Och y Curiel, o sea, llevar otros conocimientos no legitimados tradicionalmente por la academia y hacerlo a través de una metodología que no es en respaldo o por legitimación de la misma academia, ¿no? Pues aquí se está hablando de una acción política que puede darse fuera de la universidad como dentro de la universidad, ¿no? Por ejemplo, recuerdo en una plática que nos ofreció Och y Curiel, que ella nos señalaba, ¿no? La posibilidad de una protesta como forma de finalizar un curso, ¿no? O la experiencia del activismo crítico dentro de la propia universidad, pero también en la periferia, ¿no? Entonces, la pregunta ¿es posible decolonizar la universidad? ¿Es posible decolonizar el Estado? ¿Es posible decolonizar toda esta serie de estructuras reproducidas históricamente? Las disputas políticas, entonces, recogen experiencias así como la de Freire, como la de Boaventura de Sousa Santos en las epistemologías del sur, pero criticar la producción del conocimiento y las lógicas que entrañan las prácticas eurocéntricas. De eso se trata, ¿no? Por eso el sur es problemático. Hay pedagogías del sur que siguen siendo eurocéntricas, ¿no? Y de lo que se trataría es de hacer comunitariamente, ¿no? Esa es la apuesta autónoma de Och y Curiel. O sea, la formación política fundamental y decolonial y antirracista y anticlasista y antiheterosexista desde el Caribe, que recoge la historia de los pueblos desde la resistencia o las resistencias de los pueblos oprimidos, ¿no? Resistencias caribeñas, resistencias mexicanas, ¿no? De los pueblos originarios en lo colectivo. Teorizar sobre las implicaciones, por ejemplo, ya lo sugería Lidia en su presentación anterior, ¿no? Las implicaciones del capitalismo neoliberal, ¿no? Con lo colectivo, con lo solidario.
Y algo que a mí me ha quedado de la lectura de Ochi, de escucharla, muy presente en mi corazón, es justamente la posibilidad de la alegría como esta posibilidad de la resistencia, ¿no? A pesar de la precariedad, nos dice Ochi Curiel que la alegría es una base del tejido social, el arte, la música, toda esta proximidad de los cuerpos. En el caso del Caribe, por supuesto, está rodeados por el mar. Entonces, este ejercicio de reflexión que comparto con ustedes ha tenido como propósito repensar y abonar en la construcción de la tarea docente también, como práctica filosófica comunitaria. Por eso empezaba diciendo que yo estoy hablando desde el privilegio, desde la academia, desde luego, pero eso no quiere decir que no podamos salir de ella. Y creo que es un ejercicio importante, ¿no? Y fundamental, sobre todo en este ánimo de aprender desde la crítica y también en el ánimo de construir práctica filosófica comunitaria desde este horizonte de educación feminista popular, desde donde podemos dirigir la mirada hacia la metodología propuesta. Por ejemplo, ¿no? Pienso ahora en la escuela política feminista, ¿no? En la escuela popular feminista, específicamente el caso de la alianza de la Asociación Feminista La Cuerda, la Asociación de Mujeres del Petén Ixquic, la Alianza Política del Sector de Mujeres. O sea, estamos emprendiendo un análisis, una observación sobre los alcances, los abordajes epistemológicos, metodológicos y pedagógicos que se han puesto en práctica durante toda la escuela política feminista, o una parte de ella quizás, para que en una próxima escala podamos considerar proyectar a partir de las experiencias y de los casos, y no exclusivamente la producción académica, una forma alternativa, más incluyente, igualitaria, equitativa y participativa de educación comunitaria. Y es una propuesta que ha tenido como premisa principal ser una construcción colectiva de conocimiento antipatriarcal bajo sólidos principios éticos y políticos de técnicas y acciones participativas, ¿no? Entonces, en ese abordaje, pues nos hemos encontrado con escritoras, autoras, activistas como Ochi Curiel, como Yuderquis Espinosa Miñoso, ¿no? En su trabajo, por ejemplo, sobre la construcción de pedagogías feministas decoloniales, sobre la educación popular feminista, dirigida fundamentalmente a las mujeres de sectores populares, a campesinos sindicales, obreros, a empobrecidos, ¿no? A oprimidos finalmente, a una educación centrada en el género, y la clase como categorías independientes y a su vez yuxtapuestas y en tensión constante, ¿no? Esta doble y triple opresión como sistemas autónomos que suman. Entonces, se ha acogido y se ha explicado el sistema de género y el patriarcado tal como lo propuso el feminismo blanco producido en Estados Unidos y en Europa. El feminismo postcolonial en ese sentido es crítico de formas occidentales de feminismo, notablemente el feminismo radical y el feminismo liberal, y de su universalización, de la universalización de las experiencias de las mujeres, ¿no? Las feministas postcoloniales argumentan en ese sentido que la experiencia de las mujeres en culturas impartidas por el colonialismo es a menudo ampliamente diferente de aquella que tienen mujeres en países occidentales y que tendría que ser reconocida como tal. Yo aquí recuerdo justamente en este espacio el año pasado, nos aproximamos a la pregunta de Spivak, ¿no? ¿Puede hablar el subalterno? Pues hoy con Ochi Curiel, con Yuderquis Espinosa, con Silvia Federici y con muchas más, puedo volver la mirada a esa referencia de estatus, ¿no? Del sujeto subalterno con otras herramientas que voy sumando en el camino. Si bien físicamente puede hablar, pues no goza de una posibilidad de expresarse y de ser escuchado, ¿no? Entonces, mi invitación es esa, que inicia con mi propio trabajo, ¿no? Desde el lugar desde donde estoy hablando. Escuchar y que escuchemos a los grupos oprimidos y sin voz, a los proletariados, a las mujeres, a los campesinos, aquellos y aquellas que pertenecen a grupos vulnerables y vulnerados históricamente. Rescato, para finalizar, la pregunta de Yuderquis Espinosa desde la crítica a la razón eurocentrada, ¿no? ¿Quién dice a quién cómo interpretar su propia presión y su propia exclusión? Implica un proceso claro de deconstrucción, de revisión personal y colectiva, comunitaria, pero que inicia al cuestionar el dominio racista también, colonial, capitalista y del sistema moderno colonial de género, con la finalidad de producir procesos que contribuyan cada vez más y mejor a enriquecer un horizonte de una buena vida en común. Y bueno, con esta idea es que yo quería cerrar mi participación en diálogo y en comunicación también con lo que nos ha compartido Livia en su primera intervención y que, bueno, dejamos aquí como una invitación abierta para que también quienes nos están escuchando y quienes gusten participar, pues nos compartan algunas de sus ideas, de sus reflexiones, de sus preguntas,
que, bueno, podemos dejar en este momento sobre la mesa. Estamos prácticamente ya a punto de terminar esta sesión, esta mesa de trabajo dedicada a la filosofía y al género. Tenemos algunos comentarios que me gustaría externar y compartir con ustedes. El de el colega Álvaro Malpica Burto, ¿no? Que nos comenta en su participación que le ha parecido bueno, una excelente ponencia, que vale la pena discutirla, y desde luego desde aquí le mandamos los más amorosos, generosos saludos, y sobre todo a ustedes que nos están escuchando desde casa, desde la escuela, desde fuera de la escuela, desde la universidad, desde fuera de la universidad, para todas esas voces que no han sido oídas, que han quedado excluidas, para los vulnerables y los vulnerados. Yo creo que nuestras participaciones están directamente dedicadas a ustedes. Con esto damos por finalizada la mesa con eje temático de filosofía y género, y los invitamos a compartirnos, a seguir compartiéndonos, ¿no? Sus comentarios, sus preguntas, sus dudas a través del chat de la red social, que tendremos el gusto, desde luego, de responder, ya sea en la misma red o más adelante cuando volvamos a encontrarnos. A continuación, bueno, tendremos un receso, un tiempo justo y necesario para comer, y asimismo los invitamos a la siguiente actividad, la conferencia magistral Feminicidios y Pedagogía de la Crueldad en México, impartida por la doctora Hilda Salmerón García. Los esperamos con mucho entusiasmo. De verdad, muchas gracias y hasta pronto.